La noche en que Darian Vale me abandonó, la lluvia olía a metal. No a tierra mojada, no a verano roto, no a despedida. A metal. Como si el mundo supiera, antes que yo, que algo en mi vida acababa de morir. Yo estaba de pie frente al portón principal de la casa Vale, con el vestido empapado, las manos temblando y el pulso del pequeño corazón dentro de mi vientre latiendo más fuerte que cualquier trueno. Tenía apenas 3 meses de embarazo y una esperanza tonta, desesperada, casi infantil, que si lo miraba a los ojos, si le decía que era suyo, si le recordaba la manera en que su aroma se enredaba con el mío durante las noches de luna alta, él no podría irse. ¡Qué ingenua era! Darian salió escoltado por 2 guardias de su familia. Alto, impecable, con el uniforme negro de heredero del clan Vale y ese porte orgulloso que solo los alfas nacidos para mandar aprenden desde niños. Incluso bajo la lluvia parecía intocable. Yo, en cambio, era solo una omega sin linaje poderoso, sin marca, sin respaldo, hija de una curandera de frontera y de un padre que había muerto demasiado pronto. Lo miré como si en eso me fuera la vida. Tal vez porque sí. Darian, dije, y mi voz se quebró antes de alcanzar su nombre completo. Tenemos que hablar. Él no avanzó. No se acercó. No preguntó si estaba bien. Solo me observó desde la escalinata de mármol, con esa expresión helada que usan los ricos para fingir que el dolor ajeno no les toca. No hay nada que hablar, Liora. Su manera de decir mi nombre fue peor que una bofetada. No Lío, no mi omega, no ese susurro tibio que me regalaba cuando estábamos solos. Liora, como si ya no me conociera. Apreté la mano contra mi abdomen. No se notaba todavía, pero yo lo sentía. Lo sabía. Había un bebé creciendo dentro de mí. Una vida hecha de miedo, de amor y de un error que para mí jamás fue error. Estoy embarazada. El silencio después de esa frase fue tan profundo que hasta la lluvia pareció hacerse a un lado. Uno de los guardias me miró. El otro bajó la cabeza. Darian no cambió de expresión. Ni un músculo. Ni un latido visible en el cuello. Nada. Ese hijo no puede ser mío. No recuerdo haber dejado de respirar, pero sé que en ese instante algo dentro de mí se hundió. No me hagas esto, susurré. Tú sabes que no he estado con nadie más. Lo que yo sé, respondió, es que mañana, al amanecer, parto hacia la capital para formalizar mi compromiso con la hija del mariscal Aeron. Mi familia ya firmó el acuerdo. Mi futuro está decidido. Yo subí un escalón. Los guardias se tensaron. ¿Y nuestro futuro? Darian soltó una risa breve. Vacía. Cansada. Nunca hubo un nosotros. Hubo una distracción. Una mala decisión. Si fuiste lo bastante necia como para convertir eso en un embarazo, tendrás que resolverlo sola. La lluvia me golpeó la cara, pero no pude distinguir si lo que corría por mis mejillas era agua o vergüenza. Mírame y repite eso, le exigí. Lo hizo. Bajó los escalones uno a uno hasta quedar frente a mí. Su aroma alfa, antes cálido y amaderado, ahora me arañó el pecho con un filo de pino frío y humo. Se inclinó apenas, lo suficiente para que yo lo oyera con claridad. No voy a reconocer a ese cachorro. No voy a darte mi nombre. No voy a arruinar mi vida por una omega que no supo cuál era su lugar. Sentí que algo se desgarraba en mi interior, pero no lloré. No enfrente de él. Eso todavía no. Algún día te vas a arrepentir, murmuré. Darian enderezó la espalda. Me miró como se mira a una sombra en el piso. No. Lo que va a pasar es que vas a aprender que el mundo no se detiene porque tú estés sufriendo. Luego giró sobre sus talones y regresó a la casa. Los guardias cerraron el portón en mi cara. Y yo me quedé sola bajo la tormenta, con el olor del metal pegado a la lengua y la certeza brutal de que ya no tenía a dónde volver. Porque la noticia de mi embarazo había corrido antes que yo. En el pueblo ya me llamaban imprudente. Desvergonzada. Omega fácil. Mi madre había muerto el invierno anterior. No tenía casa propia. No tenía dinero. No tenía apellido que me protegiera. Solo tenía a mi hijo. Y esa noche, mientras caminaba sin rumbo con los zapatos llenos de lodo y el vientre ardiendo de miedo, me juré 3 cosas. La primera, que mi cachorro nacería aunque yo tuviera que pelearle al mundo con las uñas. La segunda, que jamás volvería a suplicarle amor a nadie. Y la tercera, que si el destino era tan cruel como para volver a cruzarme con Darian Vale, ese día él no me encontraría rota. Ese día me encontraría de pie. Los meses siguientes fueron hambre, fiebre y silencio. Hay quienes creen que el embarazo de una omega siempre es dulce, instintivo, sagrado. Mienten.
Mi embarazo fue una guerra pequeña y privada. Dormí en el almacén de una boticaria vieja a cambio de limpiar frascos y moler hierbas. Aprendí a mezclar supresores baratos para omegas que no podían pagar medicina fina, a vendar heridas de soldados que llegaban desde el norte y a reconocer, por el olor, cuando un alfa estaba a punto de perder el control por el estrés de la guerra. Porque mientras yo cargaba una vida, el reino se estaba partiendo en dos. Las provincias fronterizas exigían autonomía. Los clanes nobles endurecían alianzas. Los licántropos del corredor gris cruzaban las montañas con más frecuencia. Y el ejército imperial, para compensar sus pérdidas, empezó a reclutar hasta en los pueblos olvidados donde antes solo enviaban cobradores. Yo evitaba a los soldados. O eso intentaba. Hasta el día en que sangré. Fue al 8º mes. Estaba sola en el almacén, clasificando raíz de somnolaria, cuando el dolor me dobló en dos. Sentí calor en las piernas y un terror tan animal que por unos segundos no pude pensar. Si perdía a mi bebé ahí, entre sacos de sal y frascos de alcohol, nadie llegaría a tiempo. Caí de rodillas. Y entonces la puerta se abrió de golpe. Liora. Era la capitana Ceris Torne. Una alfa de frontera con reputación de no sonreír jamás. Alta, morena, cicatrices en ambas manos, uniforme viejo pero limpio. Venía por vendas para su destacamento y me encontró en el suelo, pálida, temblando, aferrándome al vientre. No preguntó qué me había pasado. No juzgó. No olió mi vergüenza y la convirtió en cuchillo, como hacían otros. Solo se quitó el abrigo, me lo puso sobre los hombros y gritó por ayuda. Mi hijo nació esa misma noche. Un varón, pequeño, feroz, con el llanto más fuerte que yo había oído en mi vida. Cuando me lo pusieron en brazos, olí por primera vez su esencia. Leche tibia, lluvia temprana y una nota leve, casi imperceptible, de hierro brillante. Como si la vida me hubiera devuelto, transformado, el olor de la noche en que todo terminó. Lo llamé Kael. Kael Noctis. No quise darle el apellido de Darian. No se lo merecía. Ceris me visitó 2 días después. Llevaba una bolsa de pan duro, un frasco de caldo concentrado y esa forma incómoda de la gente poco acostumbrada a la ternura. Se quedó viendo a Kael durante un rato largo. Tiene mirada de sobreviviente, dijo al fin. Yo sonreí, agotada. Apenas abrió los ojos. Entonces ya empezó bien. La capitana se sentó en la silla de junto y cruzó los brazos. Necesitas salir de aquí. Mi cuerpo entero se tensó. No puedo viajar con un recién nacido. No hablo de viajar lejos. Hablo de enrolarte. La miré como si estuviera loca. Soy Omega. También eres lista, resistente y no te desmayaste cuando te vi cosiendo la pierna de un soldado con un hilo de cocina porque no había material médico. Eso, en mi experiencia, vale más que muchas medallas. No van a aceptarme. En la frontera no tenemos el lujo de rechazar talento. Bajé la vista hacia Kael. Dormía con el puño cerrado, como si ya estuviera peleando con alguien en sueños. No puedo dejarlo. No te estoy diciendo que lo dejes. Hay destacamentos con familias auxiliares. Hay puestos médicos. Hay escuelas internas. No será fácil, pero será mejor que esperar a que el pueblo siga masticándote hasta escupir los huesos. La frase me dolió porque era verdad. Ceris apoyó los codos sobre las rodillas. El ejército cambia a la gente, Liora. A veces la rompe. A veces la forja. Depende de qué tan dispuesta estés a sobrevivir. Yo alcé la cabeza. ¿Y si no quiero solo sobrevivir? Por primera vez, vi algo parecido a respeto en sus ojos. Entonces entra y aprende a mandar. Nunca olvidaré el primer día que usé uniforme. Me quedaba grande de hombros y corto de esperanza, pero cuando me vi reflejada en la ventana del barracón, con el cabello recogido y el emblema de sanidad cosido en el pecho, sentí algo que no había sentido desde antes de Darian. Dignidad. No felicidad, no paz, dignidad. El destacamento de Ceris estaba apostado en el extremo oriental de la frontera, en una fortaleza de piedra azotada por vientos negros que los soldados llamaban nido de cuervos. Allí nadie tenía tiempo para los prejuicios elegantes de la capital. Si podías cargar agua, suturar una herida, preparar antídotos o disparar una ballesta, eras útil. Y si eras útil, te quedabas. Kael creció entre mantas militares, ruido de armas y canciones de guardia desafinadas. Aprendió a dormir con tormenta, a distinguir el paso de un caballo por el tipo de herradura y a sonreír solo cuando quería, igualito a mí. Yo trabajé como auxiliar médica durante 3 años. Después, como oficial de abastecimiento.
Después, como enlace táctico. Y luego pasó algo que cambió mi vida por segunda vez. Un invierno. Las manadas grises cruzaron la quebrada helada antes de lo previsto. El alto mando en la capital envió órdenes absurdas. Resistir sin retroceder, proteger cargamentos secundarios, conservar posiciones inútiles por orgullo político. Ceres maldijo a media nobleza, rompió 2 mapas y se preparó para morir peleando. Yo pasé la noche revisando informes, rutas de nieve, patrones de emboscada y capacidad real de nuestras tropas. A las 4 de la mañana entré en su despacho sin permiso. Si obedecemos esas órdenes, perdemos el fuerte en 2 días, le dije. Ceres ni siquiera levantó la vista. Lo sé. Entonces no las obedezca. Eso sí hizo que me mirara. Extendí mis mapas sobre la mesa. Le mostré 3 rutas alternativas, 2 puntos de derrumbe controlado y una maniobra de abastecimiento falso para atraer a las manadas hacia una garganta donde el terreno anulaba su ventaja numérica. La capitana guardó silencio durante varios minutos. ¿Cuándo planeabas contarme que sabías hacer esto? ¿Cuándo dejara de necesitar que me subestimaran? Ceres soltó una carcajada seca. No seguimos las órdenes de la capital. Ganamos. No sin muertos. No sin sangre. Pero ganamos. El informe oficial llamó a la maniobra ajuste táctico bajo presión. Los soldados, en cambio, la llamaron la jugada de la Omega. Y desde ese día, nadie volvió a mirarme como a una carga. Empezaron a mirarme como a un arma. Ascender en el ejército imperial siendo Omega era como escalar una torre de vidrio con las manos desnudas. Cada paso dejaba sangre y cada logro ofendía a alguien. Cuando me ofrecieron la insignia de teniente, hubo 3 alfas que presentaron una queja formal. Uno dijo que mi presencia alteraba la disciplina por mi condición Omega. Otro insinuó que seguramente me había acostado con un superior. El tercero ni siquiera fingió decencia. Declaró que poner mando táctico en manos de una Omega embarazada alguna vez y sin marca oficial era una burla al orden natural. Le rompí la nariz en el patio de entrenamiento. No me siento orgullosa, pero tampoco me arrepiento. Me sancionaron 3 semanas. Ceres me salvó de una expulsión total argumentando que la provocación había sido pública y que la unidad no podía permitirse perder a su mejor estratega por un incidente hormonalmente motivado. Le dije que era una desgraciada por presentar mi defensa así. Ella respondió que prefería una desgraciada viva que una mártir correcta. Tenía razón. Los años me volvieron más dura, menos impresionable, más precisa con el dolor ajeno y con el propio. Aprendí que liderar no es gritar más fuerte, sino decidir quién vuelve vivo a casa y quién no. Aprendí a soportar el celo de otras omegas sin perder el control, a imponer autoridad frente a alfas territoriales y a usar mi aroma como presencia, no como debilidad. También aprendí a guardar silencio sobre Darian. Nadie en Nido de Cuervos sabía quién era el padre de Kael. Ni siquiera Ceres, aunque sospechaba que no había sido un panadero amable. Yo no lo nombraba porque los nombres tienen poder, y él no merecía ocupar espacio en la vida que yo estaba construyendo. Kael, en cambio, lo notaba todo. Cuando cumplió 7 años, me preguntó, ¿mi papá está muerto? Yo estaba afilando una daga. La pregunta me tomó por sorpresa de una forma que ningún ataque enemigo había logrado. No. Kael se sentó frente a mí, muy serio. Entonces, ¿por qué no está aquí? Porque fue cobarde. Porque me dejó cuando más lo necesitaba, porque eligió su apellido antes que a ti. Pero mi hijo no merecía cargar con mi veneno. Así que dejé la daga a un lado y le respondí la verdad más limpia que pude encontrar. Porque no supo ser familia. Kael pensó un rato. Eso suena peor que estar muerto. Se me rompió un poco el corazón. A veces lo es. Mi hijo asintió, como si archivara la información para más adelante. Entonces no lo necesito. Yo extendí la mano sobre la mesa. Él puso la suya encima. No, dije con voz baja. No lo necesitas. Y me juré una vez más que si algún día Darian aparecía, no iba a tocar la paz que a mí me había costado tanto construir. La guerra cambió de forma cuando Kael tenía 10 años. Ya no era solo frontera. Era política, intriga, traición con uniforme limpio. La capital empezó a purgar a comandantes incómodos, a redistribuir recursos según intereses de clanes y a vender como patriotismo lo que no era más que hambre de control. El viejo emperador murió, su heredero resultó débil, y el Consejo Militar empezó a gobernar por decreto. Ahí fue cuando me llamaron a la capital por primera vez. No fui feliz de volver. La ciudad olía igual que en mis peores recuerdos. Perfume caro, piedra caliente,
Sangre escondida bajo alfombras hermosas. Pero ya no era la muchacha empapada bajo el portón. Llegué con el rango de coronel. Una unidad de élite bajo mi mando y una reputación suficiente para incomodar a ministros enteros. Mi uniforme gris oscuro estaba hecho a la medida. Mi cabello recogido con precisión militar y mi aroma controlado con esencias de salvia y cedro que usaba no para esconderme, sino para elegir cuándo y cómo ser leída. Entré al palacio de guerra con Kael a mi lado. Había insistido en traerlo porque no confiaba en dejarlo lejos durante un consejo de esa magnitud. Tenía 10 años, sí, pero también un instinto feroz y una capacidad de observación inquietante. Se parecía a mí en la terquedad, y a su padre, en la forma de sostener la mirada. No pensé en eso demasiado, hasta que lo vi. Darian Vale estaba al pie de la escalinata central, hablando con 2 oficiales del consejo. Llevaba el uniforme ceremonial azul de comandante de brigada, una capa corta en el hombro derecho y esa misma cara imposible de olvidar, solo que ahora más afilada, más cansada, más adulta. El tiempo lo había vuelto más imponente, también más peligroso, y por primera vez en 11 años, el aire se me atoró en el pecho. Él volteó. Nuestros ojos se encontraron. El mundo entero pareció quedarse inmóvil en ese segundo. No sé qué esperaba. Tal vez indiferencia. Tal vez reconocimiento tardío. Tal vez culpa. Lo que vi fue conmoción. Pura. Brutal. Innegable. Su aroma se disparó antes de que pudiera controlarlo. Pino. Humo. Y una nota súbita de tormenta rota. Me miró a mí. Luego a Kael. Luego otra vez a mí. Y supe, con una certeza helada, que había entendido. Kael levantó la barbilla, incómodo ante la intensidad del alfa desconocido. Yo apoyé una mano firme en el hombro de mi hijo. Sigue caminando, le dije. No se lo dije a Darian. Se lo dije a mi pasado. Y lo dejé atrás en medio del vestíbulo, inmóvil como una estatua agrietada. Esa noche, por supuesto, vino a buscarme. Yo estaba revisando reportes en mis aposentos asignados dentro del ala militar cuando escuché 3 golpes secos en la puerta. No necesitaba preguntar quién era. Mi cuerpo lo sabía antes que mi cabeza. Abrí solo lo justo. Darian estaba ahí, sin capa, sin escolta, sin la máscara perfecta del oficial ejemplar. Traía la mandíbula tensa y los ojos ardiendo de preguntas. Necesito hablar contigo. Lo miré sin moverme. Yo no. Intenté cerrar la puerta, pero él puso la mano en el marco. Liora, por favor. 11 años tarde, pensó mi rabia. Tienes un minuto, dije. Entró con cautela, como si supiera que cualquier gesto brusco podía hacerme sacar un arma. Y honestamente, no estaba tan equivocado. Se quedó de pie frente a la mesa. Yo no le ofrecí asiento. Ese niño, empezó. Se llama Kael. ¿Es mío? La forma más pequeña de responder habría sido un sí. Yo elegí otra. Es el hijo que negaste antes de nacer. El golpe le cruzó la cara. Literalmente pude verlo absorberlo. Liora, yo no sabía. Solté una risa amarga. No, tú decidiste no saber. Darian respiró hondo, pero no discutió eso. Bien, al menos le quedaba un poco de vergüenza. ¿Por qué no me dijiste nada después? Sentí una furia tan vieja que casi me supo conocida, como una cicatriz que arde antes de llover. Fui a buscarte la noche antes de que partieras a comprometerte con tu alianza conveniente. Te dije que estaba embarazada. Tú me llamaste distracción. Me dijiste que resolvieras sola. ¿En qué parte exacta de esa conversación creíste que quedaba abierta la puerta para futuras visitas? Darian cerró los ojos un instante. Yo estaba bajo presión. Mi padre. No uses a tu padre para justificar tu cobardía. Abrió los ojos de nuevo. Esta vez había culpa real en ellos. Y algo más peligroso, necesidad. ¿Me odias? La pregunta era tan absurda que casi sonreí. No, Darian. El odio requiere intimidad. Yo crucé ese incendio hace años. Eso le dolió más que cualquier insulto. Se acercó un paso. Déjame conocerlo. No, es mi hijo. Biológicamente, tal vez. En todo lo importante, no. Los hombres que lo cargaron cuando tenía fiebre, que le enseñaron a leer mapas, que le hicieron espadas de madera, que vigilaron su sueño cuando yo estaba en campaña, esos tuvieron derecho a ser familia. Tú no estuviste. Darian me observó en silencio. Cambiaste. Sobreviví. Te volviste fría. Me volví imposible de destruir. Que no te guste es otro asunto. Por un momento, vi al muchacho que una vez me besó con ternura entre bosques de luna roja. No en su rostro, sino en la forma en que bajó la voz.
Nunca te olvidé. Ahí sí sonreí, pero sin alegría. Eso debe haberte quedado comodísimo. Recordarme desde una cama tibia, un rango alto y una vida intacta. Él tragó saliva. Mi compromiso no funcionó. ¡Qué tragedia! No me casé con ella. Eso me sorprendió, pero solo por un segundo. No cambia nada. Para mí sí. Caminé hasta la puerta y la abrí de par en par. Tu minuto terminó, comandante Vale. Darían no se movió de inmediato. Voy a reparar esto. Lo miré con una calma que me costó 11 años conseguir. No, lo que vas a hacer es aceptar que hay cosas que no se reparan. Solo se enfrentan. Se fue. Y cuando la puerta se cerró detrás de él, por fin me permití temblar. No porque aún no amara, sino porque a veces el pasado no vuelve para recuperarte. Vuelve para comprobar si aún puede destruirte. Y esa noche yo entendí que Darían no era mi debilidad, pero Kael sí podía hacerlo. El consejo militar duró 5 días. 5 días de informes, acusaciones diplomáticas, disputas de abastecimiento y esa elegante costumbre capitalina de sonreír mientras se decide cuántos soldados son sacrificables. Yo expuse planes de reorganización fronteriza, denuncié corrupción en rutas de suministro y dejé en ridículo a 2 ministros que intentaron desacreditar mis cifras. Ceris, que ahora era mariscala de campo, me mandó una nota con un solo mensaje. Con menos estilo, por favor. Te van a querer matar antes del almuerzo. No le hice caso. Darían evitó acercarse en público, pero lo sentía observándome. En los pasillos, en las salas del consejo, durante las sesiones privadas. Su mirada era una mano constante entre mis omóplatos. Kael también lo notó. La tercera noche, mientras cenábamos solos en los aposentos, me preguntó, ¿por qué ese alfa me mira como si me conociera? Yo dejé el vaso en la mesa con demasiada suavidad. Mala señal. Kael me estudió con esa inteligencia dolorosa que heredó de ambos. Es él, ¿verdad? No preguntó, es mi padre. Preguntó, es él. Como si siempre hubiera sabido que algún día el fantasma iba a tomar forma. Respiré despacio. Sí. Mi hijo bajó la mirada a su plato. Esperé enojo, curiosidad, dolor. Lo que hizo fue levantar la cuchara, probar la sopa y hacer una mueca. Sabe horrible. Parpadeé. Kael. Lo sé. Es una noticia grande. Pero la sopa sigue sabiendo horrible. No pude evitar soltar una carcajada breve, rota por la emoción. Él sonrió apenas. Luego volvió a ponerse serio. ¿Él te lastimó? La pregunta me atravesó mucho más hondo que cualquier recuerdo. Sí, respondí. Mucho. Kael asintió lentamente. Entonces no tiene derecho a hablar conmigo hasta que tú digas. Sentí el impulso salvaje de abrazarlo y no soltarlo jamás. Lo hice, aunque ya estaba grande y fingió incomodidad por 3 segundos antes de corresponderme. ¿Eres demasiado sabio para tu edad? Murmuré. No, dijo contra mi hombro. Solo te he visto regresar heridas suficientes veces como para saber reconocer a quien te rompe por dentro. Lloré en silencio cuando se durmió esa noche. No por Darían. Por el precio que mis heridas le habían cobrado a mi hijo. El golpe vino 2 días después, y vino por donde siempre vienen las peores traiciones, desde adentro. Una facción del Consejo intentó tomar control directo del mando fronterizo, alegando que la amenaza externa justificaba una cadena de obediencia absoluta bajo la capital. Era una mentira. Lo que querían era quitar del camino a oficiales incómodos, apropiarse de rutas comerciales y colocar a sus peones en puestos estratégicos. Yo me opuse. Darían, para mi sorpresa, también. Esa misma noche asesinaron a uno de los consejeros neutrales y el palacio entró en estado de alerta. Cerraron puertas, restringieron movimientos y empezaron las detenciones preventivas. Entre los primeros nombres en la lista apareció el mío. Conspiración táctica, dijeron. Abuso de mando. Desacato reiterado. Probable alianza con provincias disidentes. Fabricado. Todo fabricado. Cuando fueron a arrestarme, no estaba sola. Ceris había previsto algo parecido y había dejado a 3 de mis mejores oficiales cerca. Lo que nadie previó fue que Kael estaba en la habitación contigua. Escuchó el ruido. Escuchó los gritos. Salió. Un guardia lo sujetó del brazo para apartarlo. Y Kael, con apenas 10 años, le clavó un cuchillo de mesa en la mano. No profundo, no mortal, pero suficiente para desatar el caos. Yo derribé al segundo guardia. Ceris apareció como una tormenta armada y en menos de 3 minutos estábamos huyendo por los corredores internos de palacio con media guardia detrás.
No era elegante. No era digno. Pero funcionó. Terminamos refugiados en una cámara de archivos subterránea, rodeados de polvo, mapas viejos y documentos que olían a moho y a secretos mal guardados. Kael estaba pálido. Yo me arrodillé frente a él y le revisé las manos. Temblaban, pero no tenía sangre. ¿Te hizo daño? Negó con la cabeza. Yo solo no quería que te tocaran. Le tomé el rostro entre las manos. Escúchame bien. No vuelvas a interponerte entre un guardia armado y yo. Pero, Kael, mi tono lo hizo callar. Sus ojos se llenaron de lágrimas furiosas que no dejó caer. No puedo perderte, le dije más bajo. Ni por una guerra, ni por un reino, ni por mí misma. ¿Entendiste? Tardó unos segundos en asentir. Ceres interrumpió con la sutileza de un cañonazo. Tenemos otro problema. Se volvió hacia la entrada. Darian acababa de encontrarnos. Venía solo. Por un segundo mis oficiales levantaron armas. Él alzó ambas manos. No vengo a entregarlas. Ceres soltó un bufido. ¡Qué noble! Darian ignoró el comentario y me miró directo. Hay una orden sellada con tu ejecución si te resistes al arresto. Esto no es un interrogatorio político, Liora. Es una limpieza. Lo sabía. Lo había sabido desde que vi la rapidez con que redactaron los cargos. ¿Y por qué habría de confiar en ti? Darian sacó un cilindro de metal del interior de su abrigo y lo puso sobre una mesa. Porque robé esto del despacho del consejero Varek. Era una orden firmada. No solo contra mí, sino contra varios comandantes de frontera, y contra el heredero provisional al trono. Golpe de estado. Ceres soltó una maldición tan creativa que Kael parpadeó con admiración. Necesitamos salir del palacio, dije. Ahora. Darian asintió. Hay un paso de servicio bajo el ala oeste. ¿Y desde cuándo vienes a rescatarnos? Preguntó Ceres. Él sostuvo mi mirada al responder. Desde que entendí lo que perdí por obedecer a la gente equivocada. Yo quise odiar la frase. Me habría resultado más fácil. Pero el tiempo para emociones viejas se había terminado. Porque afuera no nos esperaba un drama romántico. Nos esperaba una guerra civil. Huimos de la capital antes del amanecer. El heredero, un beta joven llamado Lucen que tenía más sentido común que toda la nobleza junta, logró escapar por otra ruta con apoyo de guardias leales. Nuestro objetivo fue llegar a las legiones del este antes de que el Consejo Usurpador consolidara el control de los caminos. En la práctica, eso significó cabalgar 3 días con patrullas enemigas pisándonos los talones, un niño agotado, 2 caballos menos de los que necesitábamos y una tensión emocional tan espesa que hasta el aire parecía rechinar. Darian mantuvo distancia de Kael. Para su crédito, no intentó ganárselo con sonrisas baratas ni con una autoridad que no tenía. Ayudaba cuando era necesario, vigilaba durante la noche y seguía órdenes tácticas sin discutirlas. Eso, en un alfa criado para mandar, ya era una forma de penitencia. La primera conversación real entre él y Kael ocurrió en el tercer día, al pie de un risco donde hicimos alto para cambiar vendas y repartir comida. Yo estaba atendiendo el tobillo de un oficial cuando los vi apartados junto a la fogata apagada. Kael tenía los brazos cruzados. Darian estaba sentado sobre una piedra, a su misma altura, como si hubiera entendido que cualquier postura de superioridad sería un error. No alcancé a escuchar el inicio. Solo las palabras de mi hijo. ¿Por qué no viniste por nosotros? El silencio que siguió fue largo. Darian no mintió. Eso se lo reconoceré siempre. Porque fui cobarde. Kael lo miró sin pestañear. Mi mamá dice que la gente cobarde también decide cosas. Tu mamá tiene razón. Entonces decidiste no querernos. Vi a Darian bajar la cabeza apenas. Apenas. Pero lo vi. Decidí lo que era más fácil para mí. Admitió. Y lastimé a los dos. Kael jugueteó con una rama rota. ¿Y ahora qué quieres? Darian respondió con la voz áspera. No puedo pedir que me perdones. No lo merezco. Solo. Quiero hacer lo correcto, aunque llegue tarde. Mi hijo pensó un momento. Luego dijo algo que me dejó sin aire. Llegaste tarde para ser mi papá. Pero todavía puedes decidir si eres un hombre decente. Ceres, que también escuchaba desde más allá, murmuró. Ese niño da más miedo que tú. No supe si sentir orgullo o preocupación. Tal vez ambos. La guerra civil duró 14 meses. 14 meses de ciudades divididas, clanes fracturados, líneas de suministro asediadas y decisiones que aún a veces me despiertan en la madrugada. El heredero Lucen fue coronado de emergencia en la fortaleza de Arden. Ceres tomó mando del frente oriental. Y a mí me dieron,
Por primera vez, control operativo sobre 3 legiones combinadas. Ahí dejé de ser solo coronel. Ahí me convertí en general. No por ceremonia, no por título bonito, por necesidad. Porque la gente necesitaba a alguien que supiera ver más allá del orgullo de los alfas viejos y la histeria del consejo roto. Alguien capaz de mantener unido un ejército compuesto por lobos, humanos, betas, alfas, omegas y mercenarios medio domesticados por la disciplina. Alguien que entendiera que la victoria no sirve si para alcanzarla te conviertes en aquello que juraste derrotar. Darían quedó bajo mi cadena de mando. El universo, supongo, tiene sentido del humor. La primera vez que se presentó ante mí ya como subordinado directo fue en la fortaleza de Halcyon, en plena tormenta de nieve. Llevaba el uniforme manchado, una venda en la ceja y la expresión cuidadosamente neutra. Entró a la sala táctica, se detuvo a 3 pasos de mi mesa y dijo: «Comandante Darien Vale reportándose, mi general». Hubo algo ferozmente satisfactorio en oírlo. No porque yo necesitara humillarlo, sino porque la vida, por fin, había corregido el ángulo. Lo observé durante unos segundos antes de responder. «Llegas tarde, comandante». Él sostuvo mi mirada. «No volverá a pasar». La frase tenía doble filo. Lo supimos ambos. No sonreí. Eso espero. Trabajar juntos fue brutal. Porque Darien era competente. Muy competente. Inteligente, rápido, valiente, disciplinado. Si no lo hubiera sido, me habría resultado más sencillo reducirlo a villano y ya. Pero no. El hombre que me había abandonado era también el oficial capaz de salvar una línea rota con una maniobra imposible y de cargar a un soldado herido durante kilómetros sin esperar reconocimiento. Esa mezcla era la peor de todas. No monstruo, no héroe humano. Y los humanos son más difíciles de odiar cuando muestran arrepentimiento con hechos. Nunca intentó invadir mi espacio privado. Nunca usó a Kael como excusa. Nunca apeló a nuestro pasado durante operaciones. Simplemente estaba ahí. Haciendo el trabajo, obedeciendo órdenes, recibiendo heridas, volviendo. A veces eso me enfurecía más que si hubiese sido un imbécil, porque empezaba a ver lo que pudo haber sido si hubiera elegido distinto. Y una parte de mí no sabía qué hacer con ese duelo tardío. La batalla de Vantor definió el final de la guerra. El Consejo Usurpador se había atrincherado en la ciudadela central con 2 divisiones, artillería pesada y rehenes civiles. La orden política era sitiar. La orden moral era actuar rápido. Cada día que esperábamos, ejecutaban disidentes, confiscaban barrios enteros y lanzaban propaganda asegurando que nosotros éramos los traidores. Pasé 2 noches sin dormir diseñando una ofensiva que minimizara bajas. Darien fue el primero en señalar un punto ciego en mis cálculos. Si entramos por el sur, Varek anticipará la maniobra. Él piensa como un paranoico, no como un estratega. ¿Sugerencia? Pregunté. Se inclinó sobre el mapa. Hazle creer que quieres rescatar a los civiles del mercado viejo. Concentrará hombres ahí para usar escudos humanos. Entonces golpeas por el corredor hidráulico del oeste. Nadie lo usa desde la peste. Por eso mismo nadie lo vigila bien. El corredor está inundado. Hasta la cintura. Sí. Ceris gruñó. Me encantan tus ideas cuando implican que todos acabemos oliendo a drenaje. Kael, que ya tenía casi 12 y ejercía de mensajero protegido dentro de la fortaleza, apareció con una taza de café y dijo con total seriedad: «Entonces asegúrense de ganar rápido para bañarse pronto. A veces la guerra se sostiene por esos momentos absurdos». El plan funcionó, hasta que dejó de hacerlo. Entramos por el corredor, neutralizamos 3 puntos, liberamos 2 grupos de civiles y avanzamos hacia el centro de mando más rápido de lo esperado. Entonces Varek activó cargas en las galerías superiores. Parte del techo colapsó. La salida principal quedó sellada. Las tropas enemigas nos rodearon en un semicírculo de acero y pólvora. Yo quedé aislada con una unidad mínima. Darien estaba del otro lado de la brecha. Podía retirarse, reagruparse, esperar refuerzos. En lugar de eso, tomó la decisión más insensata y más valiente de toda la campaña. Regresó por mí. Todavía puedo verlo entre humo y piedra cayendo, abriéndose paso con media armadura rota, cubriéndome cuando los disparos rebotaban en los pilares. Peleó como si todos los años entre nosotros se redujeran a ese instante. Como si por fin hubiera encontrado algo que sí estaba dispuesto a perder todo por proteger. Cuando logramos salir a la plataforma interior,
Yo ya estaba sangrando del costado y él tenía el brazo izquierdo casi inmóvil. Varek nos esperaba arriba, rodeado de sus guardias personales. ¡Qué escena tan conmovedora!, escupió. La Omega heroína y su alfa arrepentido. Le apunté con la espada. Entrégate. Se rió. ¿Tú sigues creyendo que este reino aceptará arrodillarse ante una Omega? Entonces ocurrió algo que no olvidaré jamás. Darian, cubierto de sangre, respirando con dificultad, dio un paso adelante. Se inclinó, y delante de enemigos, soldados y testigos, dobló una rodilla ante mí. Yo sí, dijo. Todo el patio quedó en silencio. No fue romanticismo. No fue teatralidad. Fue reconocimiento. Público. Claro. Innegable. El alfa que una vez me negó frente a un portón, ahora se arrodillaba ante la autoridad que yo construí sin él. Sentí que 11 años de ceniza se movían dentro de mi pecho. Luego Varek ordenó disparar, y se acabó el momento. La pelea fue salvaje y corta. Cerys irrumpió por el flanco. Las divisiones del este tomaron la artillería. Lucen aseguró la torre de mando. Y al anochecer, la guerra había terminado. Ganamos. Como siempre, esa palabra supo menos gloriosa de lo que imaginaba la propaganda. La posguerra es otra clase de batalla. Entierros, juicios, reconstrucción, viudas, huérfanos, listas de nombres que uno relee por si acaso algún milagro administrativo los resucita. Yo supervisé tribunales militares, distribución de recursos y la reintegración de provincias rebeldes. Lucen, ya firme en el trono, me ofreció un título nobiliario. Lo rechacé. Acepté, en cambio, autoridad plena sobre las legiones de frontera y la reforma del sistema de reclutamiento para omegas. Si el mundo me había obligado a convertirme en símbolo, al menos pensaba usarlo para abrir puertas que antes no existían. Darian pasó a proceso interno por insubordinaciones anteriores y vínculos familiares con el antiguo consejo. No enfrentó ejecución, pero sí degradación temporal y suspensión de mando mientras evaluaba su lealtad. Muchos pedían su cabeza. Otros, su perdón inmediato por su papel en Vantor. Yo no intervine, no porque fuera indiferente, sino porque por primera vez entendí algo importante. Ya no era mi trabajo definirlo. Cada quien carga con su propio juicio. Una tarde lo encontré en el patio inferior de Halcyon, entrenando solo con el brazo aún en recuperación. Kael estaba sentado en un muro cercano, observándolo con un libro en la mano que claramente no estaba leyendo. Me acerqué. Darian se detuvo al verme. Bajó la espada de práctica. Mi general. Fuera de servicio, respondí. Kael hizo una mueca. ¿Siempre hablan así de raro cuando están solos? Lo miré. Veo que la diplomacia no es lo tuyo. La heredé de ti. No pude negar eso. Darian guardó silencio, quizá esperando que yo lo echara. No lo hice. Me apoyé en el muro, junto a Kael. Por un rato nadie habló. El viento olía a nieve lejana y humo de cocina. Al final, Kael rompió el silencio. Dijo el rey que te van a devolver parte del rango, ¿no? Darian asintió. Eso parece. ¿Y luego qué? Lo que me asignen. Kael bajó la vista a sus botas. Mi mamá dice que la gente se gana las cosas con constancia. Lo miré de reojo. El pequeño manipulador estaba construyendo algo, y quería ver si yo lo notaba. Claro que lo noté. Darian respondió con cuidado. Tu mamá casi siempre tiene razón. Casi, murmuró Kael, porque ofenderme un poquito le daba alegría. Hubo otro silencio. Entonces mi hijo dijo, sin dramatismo. Todavía no sé si te quiero en mi vida. Darian apretó la mandíbula, pero asintió. Está bien. Pero tampoco quiero decidir eso para siempre con base en algo que pasó antes de que yo naciera. Esa vez sí sentí que el corazón me tropezaba. Kael siguió, más serio de lo que debería ser un niño de 12 años. Si vas a quedarte cerca, no puedes aparecer y desaparecer cuando se te ocurra. No puedes actuar como si salvarnos una vez borrara todo. No puedes lastimarla otra vez. Y no puedes exigirme nada. Darian lo escuchó como se escuchan las sentencias que uno merece. Entendido. Y si mientes, añadió Kael, le voy a contar a la mariscala Cerys que escondiste licor en tu baúl el invierno pasado. Darian parpadeó. Yo giré lentamente hacia mi hijo. ¿Qué? Kael sonrió por primera vez. Nada. Solo estoy negociando. Cerys apareció desde el arco del patio justo en ese momento y gritó. Yo sabía que faltaba una botella. Kael salió corriendo. Yo, por primera vez en muchísimo tiempo, reí de verdad. Darian también.
Y esa risa compartida no arregló el pasado, pero abrió una puerta pequeña, humana, frágil. A veces eso es lo máximo que la vida concede. No volvimos a ser lo que fuimos. Gracias al cielo. Lo que fuimos estaba construido sobre inocencia, deseo y una confianza que él traicionó. Lo que vino después fue otra cosa. Más lenta, más incómoda, más honesta. Darían empezó a ver a Kael en espacios regulados. Entrenamientos cortos. Comidas ocasionales. Lectura de mapas. Conversaciones torpes sobre estrategia, historia militar, y esa extraña fascinación compartida por desmontar mecanismos viejos. Nunca intentó imponer el vínculo de sangre por encima del vínculo real. Se ganó centímetros, no kilómetros. Conmigo fue todavía más cuidadoso. Había días en que podíamos trabajar juntos durante horas sin que nada personal apareciera. Y otros en los que una sola mirada traía de vuelta demasiadas cosas. El portón, la lluvia, el abandono, la rodilla en Vantor, la forma en que me cubrió con su cuerpo bajo fuego enemigo. Una noche, meses después del final de la guerra, lo encontré en la terraza occidental de Halkion. Desde ahí se veía toda la línea de montañas, oscura y enorme bajo la luna. No me oyó llegar. Estaba apoyado en la baranda, con el perfil recortado contra el cielo. Siempre eliges lugares dramáticos, dije. Volteó y una media sonrisa cansada le cruzó el rostro. Supongo que es un defecto incurable. Me puse a su lado. El viento me revolvió algunos mechones. Él no intentó acomodarlos. Bien. Nos quedamos mirando las montañas. Kael te tolera más cada semana, comentó. Eso es casi una declaración de amor viniendo de él. No te emociones. Todavía me mira como si evaluara dónde esconder el cuerpo. Lo pensé un segundo. También eso lo heredó de mí. Darían soltó una risa baja. Después el silencio se volvió más serio. Quiero pedirte perdón otra vez, dijo, pero ya entendí que repetirlo no cambia nada. No, aún así lo siento. Todos los días. Su honestidad ya no me enfurecía como antes. Tal vez porque ya no sonaba a excusa. Sonaba a carga. Yo también cambié, le dije. Él me miró, sorprendido. No fuiste tú quien abandonó a nadie. No, pero me convertí en alguien que aprendió a cerrar todas las puertas antes de dormir. Darían bajó la vista a sus manos. Eso también te lo hice yo. En parte. Lo demás me lo hizo el mundo. Respiré hondo. El aire nocturno olía a pino, nieve y brasas lejanas. No sé si alguna vez voy a amarte de nuevo, dije, sin adornos. Él asintió como si cada palabra cayera en un lugar que ya conocía. Lo sé. Y no te debo esa versión de mí que habría perdonado cualquier cosa solo por no quedarse sola. No la quiero, respondió. Quiero a la mujer que eres ahora. Aunque nunca me elija. Esa respuesta me desarmó un poco más de lo que me gustaba admitir. Lo miré de frente. No digas cosas bonitas solo porque aprendiste tarde a sentir culpa. No es culpa, dijo muy bajo. Es reverencia. La palabra quedó suspendida entre nosotros. Odié cuánto me afectó. Eres insoportable. Y tú sigues siendo la única persona capaz de decirme eso como si fuera una sentencia militar. No pude evitar sonreír. Pequeño error. Porque Darían vio esa sonrisa, y algo tibio, peligroso, antiguo, pasó por su mirada. No se acercó. No me tocó. Solo preguntó. ¿Puedo esperar? Miré las montañas. Pensé en la muchacha bajo la lluvia. En la mujer que salió viva del incendio. En la general ante la que todo un ejército se cuadraba. En la madre que aún tenía miedo de equivocarse cuando se trataba de su hijo. Y respondí la única verdad que tenía. Puedes demostrar. Esperar no alcanza. Darían inclinó la cabeza, aceptando la orden como si fuera la más importante de su vida. Entonces demostraré. Dicen que las grandes victorias se anuncian con trompetas. Mentira. A veces la victoria llega en cosas mínimas. En un hijo que aprende que el abandono de otro no define su valor, en una madre que deja de vivir mirando por encima del hombro, en un hombre que entiende que amar no es poseer ni reclamar, sino presentarse una y otra vez con las manos limpias, en un reino que, muy a regañadientes, aprende a obedecer a una Omega no porque la tolera, sino porque se lo ganó. 2 años después del final de la guerra, el rey Lucen organizó una ceremonia de reforma militar en la capital. Yo odiaba las ceremonias, pero acepté porque las nuevas ordenanzas incluían acceso formal para Omegas a academias de estrategia, mando médico y carrera logística sin necesidad de tutela alfa. Habíamos peleado demasiado por eso como para no estar ahí. El gran salón estaba lleno. Nobles, oficiales,
representantes de clanes, periodistas, familias de guerra. Yo avancé con el uniforme de gala gris y plata. Kael, ya casi adolescente, caminaba a mi lado con una expresión de preferiría estar en cualquier otra parte. Ceris nos seguía con cara de quien aceptó usar trajes solo porque no podía entrar con armadura. Y entre la línea de oficiales, firme, presente y en silencio, estaba Darian. No en primera fila, no al centro, no reclamando nada. Solo ahí. Cuando el rey pronunció mi nombre y anunció mi ascenso definitivo a General Suprema de Fronteras, el salón entero se puso de pie. Muchos aplaudieron por respeto, otros por conveniencia, unos cuantos, quizá, con genuina admiración. Yo no miré al trono. Miré al hombre que una vez me dijo que no arruinaría su vida por una omega que no supo cuál era su lugar. Darian sostuvo mis ojos. Y sin que nadie se lo ordenara, dobló una rodilla. Luego otra. Inclinó la cabeza ante mí. No como castigo. No como espectáculo. Como verdad. Uno por uno, los comandantes a su alrededor hicieron lo mismo. Y de pronto todo el gran salón estaba arrodillado. El sonido fue como una ola de metal y tela. No sentí venganza. Eso fue lo más extraño. Creí que cuando llegara ese día sabría a justicia amarga, a triunfo afilado, a reparación del orgullo herido. Pero no. Lo que sentí fue paz. Porque ese gesto ya no tenía el poder de devolverme a la muchacha bajo la lluvia. Yo no era ella. Era más. Mucho más. Yo era la mujer que sobrevivió sola. La omega que el mundo quiso quebrar, la madre que crió a su hijo entre guerra y dignidad, la estratega que salvó legiones, la general ante la que incluso el pasado tuvo que inclinarse. El rey me entregó la insignia ceremonial. La tomé, y cuando me giré hacia la multitud, mi voz no tembló. Durante mucho tiempo, dije, a las omegas se nos enseñó que nuestro valor dependía de quien nos eligiera, de qué alfa nos reclamara, de qué apellido nos protegiera. Se nos enseñó a esperar permiso para existir con fuerza. Eso se terminó. El salón guardó silencio total. Nadie vuelve grande a una mujer reconociendo la tarde. Una mujer se vuelve grande sobreviviendo a quienes la subestimaron. Construyendo, resistiendo, liderando. Y hoy no recibo este mando como excepción, sino como precedente. Escuché el primer golpe de un puño contra el pecho. Luego otro. Y otro. El saludo militar se extendió por toda la sala. Continué. A quienes fueron abandonadas, humilladas o negadas, no les voy a prometer que el mundo será justo. Pero si les digo esto, puede llegar el día en que la misma vida que las quiso arrodilladas las ponga de pie frente a todos. Y cuando llegue, no duden. Miré a Kael. Mi hijo tenía los ojos brillosos, pero sonreía con esa arrogancia hermosa que heredó de los dos. Luego miré a Darian. No le ofrecí perdón público, no le ofrecí destino romántico, le ofrecí algo más difícil. La oportunidad de seguir siendo digno. Él la entendió. Porque se llevó una mano al pecho, inclinó la cabeza y sostuvo mi mirada con una lealtad que ya no nacía de la sangre ni del deseo, sino del respeto. Quizá algún día lo amaría otra vez. Quizá no. Pero ya no necesitaba esa respuesta para sentirme completa. La ceremonia terminó. Los aplausos crecieron. Los cronistas escribieron. Los nobles calcularon cómo acomodarse al nuevo orden. El reino giró. Y yo avancé. No hacia el pasado. Hacia adelante. Siempre hacia adelante. Porque la verdad es esta. Me abandonó mientras estaba embarazada. Años después, yo era la general ante la que tuvo que arrodillarse. Pero esa no fue la mejor parte. La mejor parte fue que, cuando por fin ocurrió, ya no necesitaba que lo hiciera. A la salida del salón, mientras las luces doradas del atardecer se colaban por los vitrales, Kael se acercó a mi lado y murmuró: «Te tardaste demasiado en convertirte en leyenda». Lo miré, fingiendo ofensa. Disculpa por no haber organizado mi trauma con mejor calendario. Él soltó una risa. Ceris se acomodó la capa y resopló. Si terminan con esa cursilería, tenemos un imperio que enderezar. Detrás de nosotras, Darian se aproximó a una distancia prudente. Mi general. Lo miré por encima del hombro. Sí, comandante. Había una pregunta entera entre nosotros. Una vida no vivida. Un camino tal vez posible. Pero él eligió algo simple. ¿Cuál es la siguiente orden? Sonreí apenas. Y seguí caminando sin bajar la cabeza. Mantente a la altura. Esta vez, cuando respondió, su voz no traía soberbia, traía promesa. Siempre. Y por primera vez, le creí. Años más tarde, cuando la historia empezó a contarse mal en tabernas y academias,
Muchos adornaron el relato. Dijeron que yo planeé mi venganza desde el principio, que ascendí solo para humillarlo, que todo era una historia de amor disfrazada de guerra. Se equivocaban. No fue venganza, no fue destino romántico, no fue un cuento para alimentar fantasías de noble arrepentido. Fue algo más raro y más poderoso. Fue una mujer rehaciéndose a sí misma con tanta disciplina que incluso quienes la rompieron tuvieron que reconocer en qué se había convertido. Eso incomoda a la gente, porque prefieren historias donde el dolor femenino solo vale si termina en reconciliación inmediata. Donde la omega perdona bonito. El alfa aprende una lección rápida y todos fingen que el abandono fue un obstáculo del amor y no una herida real. Mi historia no fue así. La mía tuvo hambre, tuvo rabia, tuvo noches sin sueño, decisiones imposibles, crianza en medio del caos, ambición sin permiso, y un amor por mi hijo tan salvaje que fue suficiente para sostenerme cuando todo lo demás se había venido abajo. Si alguna vez Darían volvió a arrodillarse ante mí en privado, nadie necesita saberlo. Si alguna vez lo besé otra vez, tampoco. Hay cosas que pertenecen a la intimidad de quienes sobrevivieron lo suficiente para merecer elegirlas. Lo que sí importa es esto. Nadie volvió a llamarme distracción, nadie volvió a decidir mi lugar por mí, y ningún cachorro nacido del abandono volvió a crecer creyendo que su existencia era una vergüenza. Esa fue mi victoria. No que se inclinara, sino que yo jamás volví a hacerlo por quien no me merecía.